Bueno, pues llegamos a la femoropatelar. Y ir de los últimos yo creo que te favorece el que hayas tenido compañeros antes. Entonces, Joan, muchas gracias, porque a mí me gustan mucho tus charlas, porque me da mucha paz, mucha humanidad, pero metiste una buena puya, y es qué pasa con la rótula. Con los robots, la tecnología, llevo oyendo hablar de muchas cosas, de gaps, de alineaciones, pero ¿qué pasa con la rótula todavía, no? Y luego, gracias a Quique, andas por ahí, Quique, porque soy de tu secta. Yo era creyente, pero no practicante, por supuesto. Me ha pasado con la uni y ya con la femoropatelar ni te digo, ¿no? Entonces voy a empezar exactamente igual que tú. Pues sí, por supuesto que sí. Claro que sí, porque todo lo que ha dicho Quique me lo aplicaría a mí mismo. He visto unis, he visto alguna femoropatelar, pero he visto cuáles han sido los fracasos y cuáles son las complicaciones de este tipo de artroplastias, ¿no? Y sobre todo vamos a ponernos en la parte humana, como diría Joan, y vamos a coger pues, a la típica chica de 40 años con una condropatía de grado 4, sin artrosis femorotibial, con mucho dolor, después de haber pasado por 20 médicos, fisios, ácido hialurónico, PRPs, ¿no? Y hay que tener el valor un poco de ofrecerle algo porque no puede hacer su vida. Claro, muchas veces en los varos estos tremendos pues nos queda la prótesis total, ¿no? Pero ¿quién se atreve a poner una prótesis total en una de estas personas? Cuando tienen 60 años hay estudios que dicen que sí, que no hay mucha diferencia entre poner una femoropatelar y una prótesis total en esos pacientes y que incluso en los 2 primeros años funcionalmente es mejor la femoropatelar, pero lógicamente al final vas a tener que revisarla porque va a progresar la artrosis, ¿no? La literatura está a favor de poner la artroplastia femoropatelar, eso está claro, y además robotizada. Eso ya han salido varios artículos, yo os he traído lo último y esto no deja de ser una experiencia que yo os estoy intentando transmitir, como dijo antes Quique, un poco preparándome para pues, lo que se nos viene encima, ¿no? Pero me gustaría que os fijaseis en el último en los artículos, que es el grupo de Lyon, que ya he visto varios artículos por aquí de ellos, que hicieron una comparación entre la artroplastia femoropatelar, pues hecha a mano como toda la vida, con un brazo robótico, en este caso creo que es de Smith & Nephew, y el Mako. Bueno, funcionalmente, a largo plazo, parece que no existen muchas diferencias, siguen sin existir, pero sí que es cierto que a la hora de la colocación de los componentes, evidentemente, pues hay diferencias, ¿no? Yo, antes de meterme aquí con el Mako, antes de que pareciera pues, el santo Mako, pues evidentemente pues, online e inline pues, casi no sabía ni lo que era, ¿no? Entonces, en ese mismo artículo pues, hay una foto de una comparación de los 3 tipos de formas de hacerla, ¿no? A mano y con el brazo robótico, que son online. Y luego están las inline. Las inline pues realmente es un resurfacing, ¿no? Es meter la prótesis ahí, ¿no? Parece como más fisiológico. Lo que pasa es que en las primeras generaciones de este tipo de prótesis, pues bueno, fracasaban más que una escopeta de feria, ¿no? El sistema Mako utiliza el sistema Restoris, que realmente es igual que el de la unicompartimental, ¿no? Son sistemas que utilizan resurfacing, utilizan la fresita, pues ahora lo veréis. Y bueno, ¿por qué decidí yo? Pues, oye, pues mira, me voy a tirarme para adelante, ¿no? Bueno, pues lo primero, parece que los sistemas inline, pues a largo plazo, pues dan menos artrosis, ¿no? Y por lo tanto los recambios en los sistemas nuevos, robotizados, online, pues parece que pueden dar un poquito mejor de resultados. Pero ya sabéis que la literatura científica, cuando es tan escasa, es pero que muy sesgada. De todas maneras, en mayo hubo un artículo, ¿no?, en el American Journal of Sports, que sabéis que quizás sea la revista con más impacto dentro de nuestro medio, debe ser por lo del deporte, pero bueno, Frank Noyes pues, sacó un artículo de 10 años de experiencia con robótica en las artroplastias femoropatelares en personas menores de 50 años, ojo, para recuperar su vida. Y vuelvo otra vez a la charla humana de Joan, ¿no? Es decir, personas jóvenes que quieren hacer deporte, pues de bajo grado, evidentemente, pero que quieren recuperar su vida. Y tiene unos magníficos resultados, pero claro, esto no deja de ser literatura. Luego hablamos un poquitito más de ella, ¿no? Bueno, voy directo al Mako, ¿no? En el Mako
realmente lo que hacéis es suponer el componente femoral, no tiene más. Sinceramente, no es, a mi juicio de ver, nada difícil pues, comparado con una primaria o con una compartimental, ¿no? Bueno, hay una serie de recomendaciones para reorientación del implante que nos vamos a saltar los números. Si entre dos tamaños tenemos pues, ciertas dudas, recomiendan pues, que sea el pequeño. Importantísimo que el extremo distal pues, no pase de la Blumenstadt, ¿no? De la línea Blumenstadt, para no pinzar realmente el ligamento cruzado anterior. Y tener muy en cuenta que cuando veáis el TAC preoperatorio, pues que han enseñado todos los compañeros, el TAC lo que no mide es el cartílago. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta pues, ese milímetro, 2 milímetros de cartílago que puede faltar. Entonces, ahora lo veremos, lo más importante a la hora de hacer el MACO, sin duda alguna, bajo mi punto de vista, y eso ya lo dice el MPS, el ingeniero, bueno, pues es mapear muchísimo, ¿no? Bueno, este artículo que sale en una revista india, pero está hecho por unos ingleses y también por unos hindúes, bueno, habla de tips and tricks en este tipo de prótesis con el MACO y, bueno, os lo recomiendo porque es muy sencillo y es un poco la técnica quirúrgica hecha por un cirujano, no por una casa comercial. De forma intraoperatoria, pues ya lo digo, no tiene ninguna dificultad, es decir, la incisión, solo tienes que poner los pines en el fémur, cruzas las referencias con el robot y eso sí, hay que mapear el cartílago. De nuevo, hay una serie, bueno, en el Journal of Bone también hay una serie de recomendaciones que se han hecho con este tipo de prótesis femoropatelar, pero básicamente lo que cae de cajón, ¿no? Lo que no debe pasar con ese componente femoral es que haga pues, protrusión, ¿no? Como tiene que ir pues, enrasado con el cartílago, no tiene que ser algo puramente anatómico y lo que te dicen siempre pues que no tengas el overhang, ¿no? Y la patela. Claro, qué guay, ¿no? Porque en las unicompartimentales pues haces tu componente tibial, tu componente femoral, pero oye, te queda perfecto el componente femoral, pero ¿qué pasa con la patela? ¿Pero qué pasa con la patela en la primaria? Ya no hablo en la femoropatelar. ¿Qué pasa con ese 20% de casos? Que si la alineación mecánica, que si la alineación cinemática y tal, y la patela seguimos con ella igual. Y los robots todavía no nos están dando pues, una solución al tema de la patela, bajo mi punto de vista. No sé si me estoy equivocando, ¿no? Bueno, pues la patela, ¿cuánto corto? ¿Cómo mido el tracking de la patela? Porque realmente en estos pacientes con artrosis femoropatelar, aunque hay un porcentaje de ellos que son artrosis idiopáticas, la mayoría son pequeñas inestabilidades del aparato extensor. Es verdad, son gente que llega ahí ya no porque haya tenido luxaciones, sino porque tiene hiperpresiones, porque hay inestabilidad, por todos los factores de riesgo que pueden dar inestabilidad, como el valgo, la pronación, etcétera, etcétera, que ya conocéis, ¿no? Y si hay mala alineación, le pongo una femoropatelar, porque esto yo siempre me lo pregunté antes de hacerlas. O sea, voy a poner una prótesis sobre una persona que está mal alineada. ¿Y cómo la alineo si la prótesis no me deja alinearla? Bueno, pues yo creo que el futuro de la robótica está en la patela, sinceramente, ¿no? Pero nada es posible sin una buena indicación. Es imposible. No os metáis en esto si no hay una buena indicación. Y aquí está lo difícil. La medicina, yo creo que lo más difícil es hacer una buena indicación. Os recomiendo mucho, también del Grupo Europeo, entre los que está el Grupo de Lyon, este artículo, que son las indicaciones y las contraindicaciones de la artroplastia femoropatelar. Y hay un cuadro resumen, no sé si... Sí. Hay un cuadro resumen que bueno, yo lo llevo estudiando durante meses, ¿no? Y que te habla de las indicaciones de poder poner una prótesis de este tipo. Y dice que el paciente ideal debe tener ya más de 40 años. Ya empezamos bien, ¿no? Que debe tener un índice de masa corporal de menos de 30. Ya empezamos con cuestiones perfectas, ¿no? Que, evidentemente, tiene que tener muchos síntomas que le afecten a su vida diaria. Que tiene que tener un tracking de la patela bueno. Eso ya dices tú, jo, va, mi madre. Que haya tenido tratamiento conservador durante mucho tiempo, que hayan fallado otros tratamientos conservadores y que tenga displasia troclear. Si os gusta la patología del aparato extensor, sabréis que una persona con un buen tracking y una displasia troclear, hombre, pues puede ser, ¿no? Pero es difícil. De hecho, si nos vamos a la derecha de todo y vemos un poco las contraindicaciones, ahí lo que te dice es, evidentemente, pues que haya rigidez, que haya patologías que lo impidan, pero que no hayan corregido el mal tracking o la inestabilidad del aparato extensor, ¿de acuerdo? Y otra cosa que me gustaría señalar, para no enrollarme mucho, pues es lo de la patela alta y patela baja. La patela alta
no es una contraindicación, pero es un tema a discutir. Está en la columna del medio, que son los verdaderos pacientes, para mí, los pacientes más frecuentes. Y la patela baja parece una contraindicación. Ojo, relativa. Sabéis que si cogéis la rodilla y flexionáis a tope la rodilla, la patela, cuando es baja, va a tocar con la parte de los cóndilos y, por lo tanto, si ponéis una femoropatelar en ese caso, evidentemente, al final os vais a acabar destruyendo pues, la parte de los cóndilos femorales. Ahora lo veremos en un caso. Inestabilidad rotuliana. ¿Por qué quiero introduciros esto? Porque yo personalmente, y esto a lo mejor es una opinión personal, creo que nadie debe meterse a hacer artroplastia femoropatelar si no ha hecho algo o conoce algo de inestabilidad rotuliana. Es la causa más frecuente de error en la artroplastia femoropatelar. Tienes que conocer esta patología, saber lo que es una displasia, la altura de la rótula, la distancia TGTA, haber tratado a pacientes con inestabilidad y saber hacer una reconstrucción del ligamento patelofemoral medial y una osteotomía de la tuberosidad. La trocleoplastia. Realmente la trocleoplastia no deja de ser el componente femoral. No es adecuado a todos los pacientes porque no todos tallan igual, pero realmente una trocleoplastia se puede decir que es lo que estamos haciendo. Se sabe que un 10% de estos pacientes durante la cirugía pueden necesitar una osteotomía de la TTA. El grupo de Dejur, que sabéis que es un poco el referente de este tipo de patología, intentó contestar esa pregunta que yo me hice siempre, ¿no? Si realmente poniendo la prótesis corriges algo, lo que es la mala alineación. Bueno, ellos han visto, os lo recomiendo, en sus casos que sí son capaces de corregir algo la mala alineación. No todo, porque es imposible. Una paciente que se luxa y hay que corregirlo previamente, ¿vale? Pero es muy importante tener esto en cuenta antes de empezar a hacer este tipo de artroplastias. ¿Qué pido y para qué? Bueno, pues como en los pacientes de inestabilidad, al menos yo, las radiografías estándar, el TAC, por supuesto, porque te permite ver la displasia, si hay una rótula alta, la distancia TGTA, y una resonancia yo también la pido. ¿Por qué? Para ver la condropatía, que muchas veces en la radiografía, bueno, pues sí, pero no, pero queda un poco escondida, ¿no? Os traigo esto, no sé si salta el vídeo. Me lo hace saltar. Primero a la izquierda, si quieres. Os traigo esto, os fijáis en esta niña de 15 años, ¿no? Bueno, se le luxa la izquierda y la derecha, pues tal. ¿Por qué os la traigo? Bueno, pues os la traigo. Izquierda, si quieres. Os la traigo porque es un poco el comienzo del fin, ¿no? Cuando tú ves a una niña pues, que tiene una resonancia pues, como esta, que la izquierda está luxada y que la otra pues, ya tiene una condropatía muy grande, tiene ahí, bueno, pues también la contusión ósea porque probablemente también se la haya luxado, y le ves un TAC como este, pues dices tú, bueno, pues yo le puedo alinear el aparato extensor. Probablemente, yo siempre le digo a estos pacientes, yo puedo hacer o puedo intentar hacer que la rótula no se te salga, pero ¿y el dolor? Porque realmente la artroplastia femoropatelar lo que quiere es curar el dolor, que estos pacientes puedan hacer una vida sin dolor. Bueno, esta niña le hemos hecho un poco, ya hace años, pues como decía Dejur, pues cirugía a la carta, ¿no? Porque esta niña a lo mejor tenía una anteversión muy grande y necesitaba a lo mejor un proceso de osteotomía rotacional. Pero bueno, se le hizo pues una TTA y se le hizo un ligamento patelofemoral medial. Y al menos pues la rótula, pues en principio pues no se le sale, ¿no? Pero insisto, imaginaos esta niña con 17 años, ¿cuál es su futuro? Probablemente pues la rótula está muy bien, yo satisfecho, soy magnífico, pero 5, 6, 10 años, pues se pondrá a lo mejor con 30 años y se pondrá con una artrosis femoropatelar con o sin dolor. Bueno, yo os muestro los casos, ¿no? Lo poquito y humildemente lo que hemos podido hacer, ¿no? Bueno, esto es una paciente de 48 años. Fijaos en su rótula, fijaos en su TAC, ¿vale? Pues sí, no está perfectamente alineada la rótula. Lleva así 40 años, pero la rótula nunca se le ha salido del sitio. Es decir, no hay episodios de luxación. Y fijaros en su TAC, ¿no? Pues en la resonancia, perdón, pues lesiones, condropatía de grado 4. Eso para mí es fundamental, que el paciente tenga condropatía de grado 4. Típica paciente, pues un poquito regordeta, con su valgo,
que le han hecho de todo, que si hagas ejercicio, que inyecciones de ácido hialurónico, que si ojalá no vuelva más a consulta y la vea al de al lado, ¿no? Bueno, pues allá fuimos con ella, ¿no? Bueno, lo primero es comprobar, evidentemente, que tiene pues la patología y evidentemente pues la tiene, ¿no? Mapear. El MACO en este caso, para mí, ya os digo, yo creo que es muy sencillo y lo que hay que hacer sobre todo es mapear el cartílago. ¿Para qué? Para que el componente quede lo más enrasado y lo más anatómico posible. Luego la posición del implante, joder, pues el propio MPS ya te lo da mascado, te dice, mira, pues esto es tal, le puedes dar un poquito más de rotación, un poquito menos, pero realmente ahí, pues bueno, no hay muchísimo que variar, ¿vale? Bueno, esto es un par de vídeos, pues haciendo el resurfacing, ¿no? con la fresa, ¿no? Bueno, pues, ahí lo veis, y simplemente es esto, no hay que hacer más, es decir, te tienes que seguir pues lo que te dice el robot, tienes ahí los boundaries, tienes ahí tus fronteras para no hacer mucho más. Y una parte del vídeo donde aparece, ya lo han enseñado muchos compañeros, pues cómo te va guiando la fresa, porque realmente todos los que hacemos MACO pues nos dejamos un poco ir por lo que nos dice el robot, ¿no? Yo no quiero que el robot haga de mí, pero al fin y al cabo a veces pues te dejas bien llevar, ¿no? Bueno, esta es la parte un poco que quería que vierais, ¿no? Pues ahí tenéis, ¿no? Como vamos fresando y no tiene más. Voy a pasarlo porque si no nos alargamos. Y bueno, ahí tenéis pues la huella femoropatelar y tenéis la prueba, y una vez que cementéis la prueba, aquí sí que me gustaría dar un humilde consejo, y es que tuvieseis mucho cuidado a la hora de impactar. ¿Por qué? Porque si te pasas impactando, evidentemente pues, te va a quedar debajo del cartílago, ¿no? Entonces yo ahí pues hay que ir poquito a poco enrasando un poco el componente femoral, ¿no? El robot es tremendamente preciso, pero no es 100% preciso, ¿no? Voy a ser yo el crítico hoy con el robot. Y bueno, pues nada, no tiene más. Bueno, aparte de la rótula, aquí vuelvo otra vez a la misma cantinera, ¿no? Llegamos a la rótula, pues es lo mismo. Hala, venga, igual que en una primaria. Pongo la rótula, que si más medial, que si lateral, que si arriba para abajo, pero no hay manera de hacerla de otra forma, ¿no? Y este vídeo os lo traigo porque mi obsesión por el tracking, y hablando con el MPS le dije, pero vamos a ver, no habrá ninguna manera de saber si mi rótula va centrada, si mi rótula se lateraliza, etcétera, etcétera. Dijo, bueno, vamos a ponerle la antena encima, ¿vale? Y a ver qué pasa, ¿no? A ver, es un desastre, no, simplemente pues te va dando puntos, el robot y va por donde ella quiere, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que al final el aparato extensor lo tienes que manejar tú. Y si no lo sabes manejar previamente, pues no te metas en femoropatelar. Último caso, 32 años, mucho más complejo. Chavala, 32 años, le gusta el deporte, me duele la rodilla, me duele la rodilla, me duele la rodilla. A los 19 años le hacen un procedimiento de osteotomía de la TTA con un insal, ¿no? del cuádriceps. Y bueno, la rótula no se le sale, pero desde que se hizo el procedimiento, pues dolor y más dolor, ¿no? Se le quitó un tornillo de los de abajo, se le hizo una artroscopia revisión, ácido hialurónico, plan. Y bueno, tiene dolor. Entonces dices tú, buah, pues que se vaya con otro, ¿no? A otra consulta. Bueno, pues no sé por qué o no, por qué no, allá fuimos a por ella, ¿no? Si os fijáis en la radiografía y medís el catón para ver la altura de la rótula, realmente no tiene ahí, bajo mi punto de vista, y midiéndola, parece que no tiene una rótula tan baja, ¿vale? Bueno, esto es su cirugía, evidentemente la parte femoropatelar estaba hecha polvo, completamente hecha polvo, es decir, los pacientes y las pacientes que a veces son calificadas como locas, pues no lo están realmente, ¿vale? Tienen dolor. Bueno, se le puso la prótesis femoropatelar, pero durante la cirugía, y aquí viene el problema, yo pues mido el tracking de la rótula. Veo el tracking de la rótula y veo que tiene un absoluto sufrimiento del tendón cuadricipital, ¿vale? Bueno, decidí subirle la rótula. ¿Por qué? Porque cada vez cuando le hacía la flexión total, el componente patelar me chocaba completamente y el tendón del cuádriceps sufría un montón, ¿no? Bueno, pues decidimos hacerle la osteotomía de la TTA
Y bueno, la rótula, como veis ahí, pues está más elevada. Hay más espacio entre el componente femoropatelar, que yo creo que estos pacientes pues lo agradecen muchísimo, ¿no? Y bueno, termino. Esta es mi última diapositiva, recordándoos de nuevo el artículo de Fran Noyes, ¿no? Esta es una fotografía de una prótesis de 10 años, femoropatelar, pues de una paciente de este tipo, joven, 40 y tantos años, que le gusta el deporte. Y bueno, veis ahí los gráficos de satisfacción. No os he querido traer cosas más técnicas, sino simplemente la satisfacción del paciente, ¿no? Entonces yo, con este artículo ya de mayo, que salió, y le he visto que bueno, pues prácticamente un 75%, 80% de los pacientes de Noyes pues están satisfechos y recuperan sus actividades deportivas previas, pues también fue un impulso para decidirme a empezar a hacer pues artroplastia femoropatelar. Y nada, acabo como empecé, pues sí, por supuesto. Vale, gracias.